Todo empieza antes de cualquier interacción visible, antes de una palabra, antes de un gesto, antes incluso de que ella sea consciente de ti. No trata de ella, trata de ti, de tu estado interno, porque el deseo no responde a la necesidad, responde a la solidez. Cuando necesitas, persigues. Cuando estás completo, atraes. La mayoría de los hombres intentan provocar deseo desde afuera, palabras correctas, gestos aprendidos, tácticas repetidas. Pero el deseo real se activa cuando hay coherencia interna, cuando lo que piensas, lo que sientes y lo que proyectas están alineados. Esa alineación se percibe aunque no se diga nada. Es una calma que no pide permiso, una presencia que no compite. Aquí entra el concepto clave: control interno, no control sobre ella, sino sobre tus impulsos. El hombre que se domina a sí mismo no se apresura, no busca aprobación, no llena silencios por nerviosismo, tolera la tensión. Y esa capacidad de sostener tensión es profundamente erótica a nivel mental. Cuando entras en un lugar con esa energía, no anuncias tu llegada, simplemente estás. Tu cuerpo está relajado, tu respiración es lenta, tus movimientos son precisos. No te mueves para ser visto, pero inevitablemente lo eres, porque lo raro hoy es alguien que no está ansioso, alguien que no está tratando de demostrar nada. El deseo femenino se activa con seguridad emocional y misterio psicológico. Seguridad no significa previsibilidad, significa estabilidad. Misterio no significa frialdad, significa profundidad no revelada. Cuando combinas ambos, generas una contradicción magnética. Eres comprensible en tu calma, pero indescifrable en tu intención. Aquí es donde muchos fallan. Confunden interés con urgencia. Mostrar interés no es exponerte por completo, es estar presente sin invadir, es escuchar sin interrogar, es responder sin explicarte. Cada vez que te justificas, te empequeñeces. Cada vez que hablas de más, cierras puertas que la imaginación podría haber abierto. La mente necesita espacios vacíos para proyectar fantasía. Si dices todo, no queda nada que imaginar. Por eso la pausa es más poderosa que la frase. Por eso el silencio bien colocado comunica más que cualquier discurso. No llenes el aire por miedo. El que no teme al silencio demuestra poder interno. En este punto no buscas seducir activamente. Preparas el terreno. Te conviertes en una referencia emocional distinta a las demás. Mientras otros reaccionan, tú eliges. Mientras otros persiguen, tú te mueves a tu ritmo. Esa diferencia se siente, incluso si ella no sabe ponerle palabras. La clave está en no intentar provocar deseo directamente. El deseo aparece como consecuencia de algo más profundo, la percepción de que contigo hay una experiencia distinta, no caos emocional, no rutina, sino una sensación de intensidad contenida, como una puerta cerrada que invita más que una abierta. Sin esto, todo lo demás se vuelve técnica vacía. Con esto, incluso lo mínimo se vuelve significativo. Una mirada, una frase simple, una retirada a tiempo pueden tener más impacto que cualquier intento explícito, porque cuando dominas tu estado interno, ya estás influyendo sin tocar, sin insistir, sin forzar, y ahí comienza todo. Aquí no se construye deseo con información, se construye con estímulos incompletos. La mente se excita cuando participa, no cuando recibe todo hecho. Empieza con la mirada, no como un gesto automático, sino como un acto consciente. Mirar no es escanear ni devorar con los ojos, es reconocer y retirarse. Sostienes la mirada un instante más de lo socialmente cómodo, luego la rompes con naturalidad. Ese pequeño quiebre genera una microtensión, no es intimidación, es presencia. La mirada que no se queda demasiado demuestra control, la que no huye demuestra seguridad. Después viene el ritmo. La mayoría habla demasiado rápido porque quiere llegar a un resultado. Aquí el ritmo lento es tu aliado. Hablas con pausas reales, no teatrales. Permites que el silencio exista. El silencio obliga a la otra persona a sentir algo. Incomodidad, curiosidad, expectativa. Todas son emociones útiles. Cuando no corres a llenar ese espacio, transmites que no temes perder la atención. Y quien no teme perder, suele ganar. Las palabras deben sugerir, no explicar. No describes escenas explícitas, describes sensaciones abiertas. No dices qué pasaría,
insinúas cómo se sentiría. El cerebro traduce eso en imágenes propias, y las imágenes propias siempre son más intensas que las impuestas. Cuando ella completa la historia en su mente, deja de ser espectadora y se vuelve participante. Aquí entra el poder del subtexto. Dices algo simple, pero lo dices con una intención que no verbalizas. Un comentario cotidiano puede cargarse de significado si el tono es correcto. No es lo que dices sobre el tema, es lo que comunicas sobre ti mismo mientras lo dices. Tranquilidad, diversión contenida, firmeza emocional. Eso se percibe sin necesidad de aclararlo. Evita el error común de buscar aprobación. Cada vez que preguntas demasiado, cada vez que intentas confirmar si vas bien, rompes la tensión. El deseo no necesita permiso constante, necesita fluidez. Escucha con atención real, pero responde desde tu centro, no desde la expectativa de agradar. La congruencia es magnética. La retirada estratégica es parte del lenguaje. Saber cuándo cerrar una interacción es tan importante como saber abrirla. No te quedas hasta agotar el momento. Te vas cuando la energía está alta. Dejas una frase sin rematar, una sonrisa incompleta, una conversación pendiente. La anticipación nace ahí, en lo que no se terminó. No se trata de impresionar, sino de resonar. Cuando tu comunicación no busca convencer, sino expresar con claridad quién eres, el efecto es natural. Ella no siente presión, siente invitación. Y la invitación bien hecha se recuerda mucho después de que te has ido. No en el impacto inicial, sino en lo que ocurre después, cuando ya existe interés y ahora la mente empieza a buscar coherencia, dirección y profundidad. Aquí se separa lo superficial de lo verdaderamente magnético. Porque provocar curiosidad es fácil, mantenerla viva es otra cosa. La tensión no se crea con conflicto abierto, sino con polaridad clara. Polaridad significa que sabes quién eres y no te diluyes para encajar. No cambias tu ritmo para adaptarte al suyo, no modificas tu criterio para agradar. Escuchas, pero no te disuelves. Esa firmeza emocional genera fricción interna. Hay conexión, pero no fusión. Y donde no hay fusión inmediata, aparece el deseo. En este punto, es clave no volverte predecible. La previsibilidad tranquiliza, pero también apaga. Responder siempre igual, estar siempre disponible, reaccionar siempre de la misma forma mata la energía. La mente necesita pequeñas variaciones, cambios sutiles que mantengan la atención despierta. No se trata de juegos artificiales, sino de vivir desde tu propio centro, que no gira alrededor de ella. Aquí entra el manejo emocional. Cuando ella expresa algo, entusiasmo, duda, provocación, no lo amplificas ni lo apagas, lo sostienes. No intentas corregir emociones ni validarlas de forma exagerada. Las reconoces y sigues. Ese equilibrio transmite madurez emocional, y la madurez emocional es uno de los detonantes más fuertes del deseo psicológico. También aprendes a no resolver todo. No aclaras cada malentendido de inmediato. No cierras cada conversación emocionalmente. Dejas que algunas cosas maduren solas. La mente femenina trabaja mucho después de la interacción. Si le das todo resuelto, no hay trabajo interno. Si dejas preguntas abiertas, la conexión continúa incluso en tu ausencia. La coherencia entre lo que dices y lo que haces es fundamental aquí. No prometes, no adelantas, no proyectas futuros. Actúas en el presente con consistencia. Esa estabilidad genera confianza, pero una confianza distinta. No cómoda, sino intrigante. Contigo no hay caos, pero tampoco rutina. Saber decir no, saber retirarte, saber marcar tu espacio sin explicaciones largas. El límite bien puesto no aleja. Y lo que está definido se percibe como valioso. Cuando no estás disponible a cualquier costo, tu presencia gana peso. La tensión emocional sostenida no es presión, es contención. Es una corriente constante que no explota, pero tampoco se disipa. Cuando dominas esto, no necesitas intensificar nada. La intensidad aparece sola, porque la mente empieza a anticipar lo que podría pasar, no lo que ya pasó. Y en esa anticipación, el deseo crece sin que hayas tocado nada. Aquí el deseo deja de ser una reacción y se convierte en una proyección interna constante. La mente empieza a adelantarse al cuerpo
Y cuando eso sucede, ya no necesitas intensificar nada desde afuera. El impulso nace dentro de ella. La anticipación se construye con dirección implícita. No dices hacia dónde va todo, pero tampoco actúas sin rumbo. Hay una sensación clara de avance, aunque no haya contacto. Ella percibe que algo se está moviendo, que existe una corriente subterránea. Y la mente odia el vacío sin sentido, pero ama el vacío cargado de intención. Aquí entra el arte de sembrar imágenes mentales, no imágenes explícitas, sino escenas emocionales. Hablas de momentos que no sucedieron, pero que podrían suceder. No los describes con detalle, los nombras de forma incompleta. Un lugar, una sensación, una atmósfera. La mente hace el resto, y lo que la mente crea por sí misma se vuelve más intenso que cualquier estímulo externo. Es fundamental que no busques una reacción inmediata. Cuando intentas provocar respuesta, rompes la anticipación. La anticipación necesita tiempo, necesita espacios entre interacciones, necesita ausencia. Estar siempre presente mata la fantasía. Saber retirarte, espaciar mensajes, dejar que el silencio haga su trabajo, es parte del proceso. En este punto, también aprendes a usar el contraste. Momentos de conexión profunda, seguidos de distancia natural. No desapareces de forma brusca ni te vuelves frío. Simplemente vuelves a tu centro. Esa alternancia crea un ritmo interno que mantiene la mente activa. No sabe cuándo volverás a acercarte, pero sabe que cuando lo haces, hay intensidad. La seguridad con la que te mueves es clave. No dudas, no te contradices, no cambias tu tono para adaptarte a su estado emocional. Te mantienes estable. Esa estabilidad permite que ella proyecte sin miedo. El deseo necesita un marco seguro para expandirse. No controlas la fantasía, pero sí el espacio donde puede crecer. Otro punto central es no verbalizar la tensión. No la nombras, no la señalas, no la analizas. En el momento en que intentas explicarla, la reduces. La tensión debe sentirse, no discutirse. Cuando ambos perciben algo pero ninguno lo pone en palabras, se crea una complicidad silenciosa extremadamente poderosa. El verdadero dominio no está en acelerar el proceso, sino en sostenerlo. En permitir que la anticipación se acumule, se condense, se vuelva casi inevitable. No empujas, no reclamas, no fuerzas. Simplemente mantienes una dirección clara y una presencia firme. Cuando la anticipación está bien construida, el deseo ya no depende de estímulos externos. Vive en la mente, se activa en la ausencia, crece en el recuerdo y se intensifica en la espera. Y cuando llegas a ese punto, entiendes algo esencial. No necesitas tocar para provocar, porque la mente ya está mucho más adelante que el cuerpo. Cuando la tensión ya está creada y aparece la tentación de acelerar, de confirmar, de convertir lo implícito en explícito. Aquí aprendes a hacer exactamente lo contrario, no avanzar por impulso, sino por precisión, no reaccionar al deseo, sino dirigirlo. Cuando el interés es claro, el error común es volverte accesible de más, explicar tus intenciones, buscar encuentros constantes, intentar aprovechar el momento. Eso no intensifica el deseo, lo descarga. El deseo necesita resistencia, necesita un límite que no sea un muro, sino una frontera clara. Y ese límite lo marcas tú con tu conducta, no con discursos. Empiezas por reafirmar tu centro. No cambias tu agenda, no reorganizas tu vida para acomodarte. No usas el deseo como excusa para perder estructura. Al contrario, cuanto más firme es tu marco personal, más espacio tiene la fantasía para expandirse. Tú no giras alrededor de la tensión gira alrededor de ti. Aquí entra el poder de la retirada consciente. No es huir, no es castigar con silencio, es retirarte cuando el momento está alto, cortar una conversación interesante, despedirte cuando la energía está cargada, no por estrategia fría, sino porque sabes que no necesitas exprimir el instante. La mente recuerda mejor lo que quedó inconcluso que lo que se agotó. Aprendes también a no responder siempre desde la emoción del momento. Si hay provocación, no la devuelves de inmediato. Si hay insinuación, no la amplificas. La recibes, la reconoces con calma y sigues. Esa respuesta medida comunica algo muy profundo. No estás gobernado por el impulso. Y quien no es gobernado por el impulso,
es percibido como peligroso en el mejor sentido, alguien que despierta fantasía. No el silencio inicial, sino el silencio cargado de historia compartida. Ya hay miradas previas, frases a medias, momentos suspendidos. El silencio ahora no es vacío, es contenedor. Y cuando sostienes ese contenedor sin ansiedad, la otra mente empieza a llenarlo sola. También aprendes a no buscar garantías, no preguntas qué siente, no pides definiciones, no necesitas confirmación verbal. La necesidad de certeza mata la tensión. Tú actúas como si el flujo existiera, sin ponerlo a prueba. Esa confianza implícita refuerza la sensación de dirección y control interno. El límite final es interno, saber que no necesitas cerrar nada para sentirte completo. Cuando no necesitas resultado, tu presencia se vuelve más intensa. No hay presión, no hay expectativa, no hay urgencia. Solo una corriente constante que sigue avanzando a su propio ritmo, cuando tienes la puerta entreabierta y decides no cruzarla. Porque en ese espacio, justo antes del contacto, es donde la mente trabaja con más fuerza. Y cuando dominas ese punto, el deseo deja de ser algo que persigues y se convierte en algo que inevitablemente te busca. Antes de que exista cualquier acercamiento físico real, ya debe haber ocurrido algo mucho más profundo. La decisión interna. Aquí no se fuerza, no se convence, no se empuja. Aquí se permite que la otra mente llegue sola a donde el cuerpo todavía no ha ido. Cuando la tensión ha sido bien sostenida, cuando la anticipación está viva y cuando tus límites han sido claros, ocurre un cambio sutil. Ella deja de reaccionar y empieza a elegir. Ya no responde a estímulos externos. Empieza a observarse a sí misma deseando. Y ese momento es clave, porque el deseo que se reconoce a sí mismo se vuelve más intenso y más consciente. En este punto, tu papel no es aumentar la presión, sino reducirla. Paradójicamente, cuanto menos intentas, más espacio das para que la decisión se solidifique. Sigues siendo claro, firme, presente, pero sin expectativa visible. No buscas señales, no pides avances, no lees cada gesto como una confirmación. Simplemente mantienes tu posición interna. Aquí entra la congruencia total. Lo que dices, cómo lo dices, cuándo apareces y cuándo te retiras, deben seguir la misma lógica que desde el inicio. No hay cambios bruscos de actitud, no hay urgencia repentina, no hay ansiedad disfrazada de interés. Esa continuidad transmite seguridad profunda, y la seguridad es lo que permite que el deseo se transforme en permiso interno. Es importante entender algo. Nadie quiere sentir que cedió. El deseo más intenso aparece cuando la persona siente que eligió. Por eso no debes colocarte como el que toma, sino como el que permite que algo ocurra si ambos están en el mismo punto. Esa igualdad implícita, aún dentro de la tensión, refuerza la conexión. Tu calma frente a la ambigüedad demuestra madurez emocional, y la madurez emocional, cuando ya existe tensión, se vuelve profundamente atractiva. Comunica que no necesitas controlar el resultado. El lenguaje corporal aquí se vuelve mínimo pero significativo. Movimientos tranquilos, espacio respetado, cercanía sin invasión. Tu cuerpo comunica lo mismo que tu mente. Autocontrol. Y el autocontrol, en este punto, funciona como una prueba silenciosa. Si puedes contenerte cuando podrías avanzar, demuestras que el deseo no te domina, y eso aumenta su intensidad. Tú entiendes que el momento más poderoso no es cuando todo sucede, sino cuando podría suceder y todavía no ocurre. Ahí la mente está completamente activa, imaginando, anticipando, decidiendo. Cuando llegas aquí, ya no necesitas técnicas, ya no necesitas empujar nada. La atracción no depende de lo que hagas, sino de lo que no haces, de tu capacidad de sostener el espacio sin romperlo. Y cuando la decisión finalmente se toma del otro lado, no se siente como algo provocado, sino como algo inevitable, porque la mente ya había llegado mucho antes que el cuerpo. Aquí no se construye atracción, se sostiene la inevitabilidad. La diferencia es sutil pero crucial. Ya no estás despertando algo, estás evitando estropearlo. Y eso requiere más control que cualquier técnica anterior. En este punto, la mayor tentación es confirmar. Querer escuchar palabras claras, buscar gestos evidentes, provocar una reacción que valide lo que ya sabes.
Pero aquí es donde entiendes que el deseo más fuerte no necesita ser verificado, necesita ser respetado. Cuando intentas confirmarlo, introduces ansiedad, y la ansiedad rompe la magia. Tu comportamiento se vuelve aún más simple. No agregas intensidad artificial, no cambias el tono, no subes la apuesta. Sigues siendo exactamente el mismo que eras antes de que el deseo se volviera evidente. Esa coherencia desconcierta de una forma positiva, porque demuestra que tu valor no depende de la respuesta del otro. Aquí aparece algo clave, la renuncia al control externo. Ya no intentas dirigir lo que ella siente ni cómo lo expresa. Dejas de leer cada gesto como una señal. Te mantienes presente, pero no vigilante. Atento, pero no expectante. Esa calma transmite un mensaje profundo. Contigo no hay presión, no hay prisa, no hay deuda emocional. El deseo necesita libertad para expresarse. Si siente que debe actuar, se bloquea. Si siente que puede actuar, se intensifica. No trata de avanzar, sino de no interferir, de permitir que el impulso se organice solo, de confiar en el proceso que ya construiste. También aprendes a aceptar la posibilidad de que nada ocurra, no como resignación, sino como libertad real. Cuando estás genuinamente dispuesto a dejar ir, tu presencia se vuelve más liviana, más auténtica. Y esa autenticidad es, paradójicamente, lo que más atrae, porque elimina toda sensación de manipulación. Aquí el tiempo juega a tu favor. No mides horas, no cuentas días, no aceleras encuentros. Cada interacción es completa en sí misma. No es un medio para llegar a otra cosa. Esa ausencia de finalidad explícita convierte cada momento en algo cargado de significado. No hay urgencia, hay densidad. Cuando puedes estar en presencia del deseo sin intentar usarlo, transformarlo o capitalizarlo, te conviertes en un punto de referencia emocional distinto, no común, no repetido, no predecible. Y cuando llegas ahí, algo cambia definitivamente. El deseo deja de ser un juego mental y se vuelve una decisión silenciosa que busca salida por sí sola. No porque la empujaste, sino porque no la detuviste, porque supiste sostener el espacio con firmeza y respeto. No tiras de nada, simplemente permaneces. Y lo que tiene que acercarse, lo hace por su propio peso. Aquí aprendes a leer el cuerpo sin apropiarte de él, a notar sin invadir, a percibir sin interpretar de forma ansiosa. Hay señales claras, cambios en la respiración, ajustes inconscientes de distancia, pausas más largas, movimientos más lentos. Pero el error no está en verlas, sino en reaccionar a ellas como si fueran una orden. No lo son, son una consecuencia. Tu autocontrol corporal se vuelve central. Cómo te sientas, cómo te inclinas, cómo ocupas el espacio. No invades, pero tampoco te retraes. Mantienes una cercanía cómoda, natural, sin rigidez. El cuerpo relajado comunica lo mismo que la mente firme. Seguridad. Y cuando hay seguridad, el deseo no se apaga, se profundiza. El contacto no empieza con la piel, empieza con el ritmo compartido. Respiraciones que se sincronizan, silencios que ya no incomodan, movimientos que se espejan sin darse cuenta. Ese sincronismo es una forma de intimidad silenciosa, y cuanto más natural se vuelve, menos necesitas hacer. Aquí también aparece la prueba final del impulso, cuando el momento parece listo, cuando todo indica que podrías avanzar, eliges no hacerlo todavía. No por miedo, sino por dominio, porque sabes que el deseo que puede sostenerse sin descarga se multiplica. Y esa capacidad de contención transforma la atracción en algo casi hipnótico. No verbalizas lo que está ocurriendo. No lo nombras, no lo analizas, no lo celebras. El lenguaje mata lo que el cuerpo todavía está procesando. Dejas que la experiencia se asiente sola, que cada uno sienta sin explicación. Esa ausencia de palabras crea una intimidad más profunda que cualquier confesión. No es el poder de avanzar, sino el poder de esperar sin tensión interna. El poder de estar en el borde sin caer. Cuando puedes estar ahí con tranquilidad, comunicas algo muy raro hoy en día. No estás desesperado por nada. Y eso, en un mundo de impulsos descontrolados, es profundamente atractivo. El deseo corporal sin contacto es una forma de promesa silenciosa. No una promesa explícita, sino una posibilidad flotando en el aire, y tú no intentas atraparla.
permites que exista. Porque sabes que lo que se precipita pierde intensidad y lo que se sostiene gana profundidad. Si mantienes coherencia hasta aquí, sin romper el ritmo, sin traicionar tu centro, el deseo deja de ser solo imaginado. Se vuelve presente, tangible, inevitable, no porque lo forzaste, sino porque supiste sostenerlo cuando más fácil era perder el control. Llegar hasta aquí implica algo fundamental. Ambas mentes ya han recorrido un camino. Por eso, no activas nada nuevo. Te dedicas a no contaminar lo que ya existe. La resolución no se provoca, se reconoce. Es un cambio de estado sutil, donde lo implícito deja de ser duda y se convierte en posibilidad clara, sin necesidad de palabras grandilocuentes. Aquí entra la honestidad silenciosa, no discursos, no declaraciones, no presión emocional, honestidad en el sentido más puro. Tus acciones coinciden con tu calma. No prometes, no insinúas futuros, no empujas decisiones. Estás presente de forma íntegra, con una apertura que no exige reciprocidad inmediata. Esa apertura sin demanda es lo que permite que el momento se defina con naturalidad. El error más común en este punto es confundir claridad con prisa. La claridad no acelera, ordena. Si algo va a ocurrir, ocurre porque el espacio lo permite, no porque tú lo fuerces. Por eso mantienes el mismo ritmo que te trajo hasta aquí. No cambias el tono, no subes la intensidad, no aprovechas señales. Confías en el proceso que construiste. Aquí entiendes algo crucial. La atracción más profunda no es situacional, es contextual. No depende de un momento específico, sino del marco emocional que generas a tu alrededor. Las personas no recuerdan exactamente lo que dijiste o hiciste, recuerdan cómo se sintieron contigo. Y esa sensación nace de la coherencia entre tu presencia, tus límites y tu forma de relacionarte con el mundo. No te traicionas por impulso, no actúas desde la carencia, no negocias tu centro por validación externa. Esa integridad es lo que mantiene viva la atracción, incluso cuando no hay contacto, incluso cuando hay distancia, incluso cuando no hay promesa de continuidad. Aquí se disuelve la necesidad de control. Ya no intentas dirigir resultados, leer señales obsesivamente, ni anticipar reacciones. Confías en tu criterio, en tu ritmo y en tu capacidad de retirarte con dignidad si algo no fluye. Esa libertad interna es percibida como madurez emocional, y la madurez emocional es uno de los afrodisíacos más potentes que existen. El éxito no es que algo ocurra, sino que lo ocurrido sea limpio, sin presión, sin manipulación, sin residuos emocionales. Que haya intensidad sin culpa, cercanía sin invasión, deseo sin urgencia. Cuando puedes ofrecer eso, te vuelves una experiencia distinta en la memoria del otro. Al final, comprendes que volver loca no significa desestabilizar ni confundir, sino activar profundidad. Despertar una parte de la mente que no suele activarse con estímulos rápidos, una parte que necesita tiempo, silencio, coherencia y presencia real. Y esa activación no depende de técnicas secretas, sino de una forma de estar en el mundo.